Pues efectivamente, aquí estamos en Grecia, y qué mejor lugar para hablar del redescubrimiento de la antigüedad que se dio en el Renacimiento, al principio de la Edad Moderna. Aunque bueno, no nos quedamos en Atenas, sino que vamos a Creta, o sea que cuidado. Y bueno, es que fue en Creta donde se originó toda la cultura que luego dará lugar al arte griego. Pero bueno, este vídeo no va solo de Grecia, sino que va del Renacimiento, del humanismo y del comienzo de la Edad Moderna con todas sus movidas. Pero bueno, ya sabéis que se ponen muy de moda los griegos, los romanos, que si Platón, que si Aristóteles, y a ver, estando en Atenas o en Creta, pues hombre, tenía que decirlo. Y es que los pensadores que dieron inicio a esta nueva etapa que es la Edad Moderna, el humanismo, con lo que vamos a empezar, estaban locos por los romanos como Vitruvio o por griegos como Platón o Aristóteles. Venga, pues vámonos a Creta y empecemos con el humanismo. Pues sí, la verdad que el humanismo tuvo que ver bastante con este cambio de época, de la Edad Media a la Edad Moderna, pero bueno, como siempre digo, las cosas no ocurren de la noche a la mañana, o sea que fue un pensamiento que se fue imponiendo en todo el siglo XV, es decir, el 480, ya entrando a la etapa plena del Renacimiento y el siglo XV. Este humanismo se caracterizaba pues por recuperar la antigüedad clásica, le encantaban los griegos, le encantaban los romanos, Grecia y Roma pues a tope en el arte, en la literatura, quizá más Roma que Grecia, porque el Renacimiento se inicia en Italia, por lo tanto las ruinas que tenían más cercanas eran las de allí, sobre todo en Roma, y bueno, también se caracterizaba pues por una visión antropocentrista. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las obras literarias, el arte, pues tenía como tema el humano, el ser humano. Y aunque no desaparecen las obras religiosas, tampoco desaparecen las pinturas, la escultura que alude pues a Jesucristo, la Virgen, lo típico, pero estas obras se humanizan bastante, hasta el punto de que a lo mejor pasas, ves una pintura y está Jesucristo ahí en medio y parece que es tu colega. Por lo tanto, consideran que Dios ha creado al hombre y que ese hombre, al que tienen mucha estima, pues tiene un cerebro y una razón necesarias para ser libre, para aprender, para educarse. Por lo tanto, ojo, le da mucha importancia a la educación. Si es que ya te lo digo yo, que la educación es fundamental. Bueno, pues este humanismo no es el único cambio que marca el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. También tenemos la imprenta, el descubrimiento de América. Hombre, es que se descubrió un nuevo continente. También tenemos la caída de Constantinopla en 1453. El caso es que fue una etapa de cambios, incluso muchos dicen que no fue una época de cambios, sino un cambio de época. O sea que asistimos a la Edad Moderna. En esta Edad Moderna tendremos un aumento demográfico importante, se acaban las epidemias, hay muchos excedentes agrícolas, se puede comerciar con ellos. Gracias a ese comercio pues surge una nueva clase social en las ciudades. Claro, que esto es otra cosa, es que las ciudades empiezan a adquirir bastante importancia. Y esa nueva clase social se denomina burguesía. Esta burguesía ya empezará a acceder a cargos políticos, pero muy poco a poco, en la denominada como monarquía autoritaria. O sea que el rey va a tener en esta época más poder que la nobleza. Y ojo, porque quien os diga que en la Edad Media el poder lo tenía el rey, no está en lo cierto. Ahora los nobles van a perder poder porque sí o sí se tienen que juntar junto con el rey, y el rey crea un ejército profesional que ya siempre tendrá disponible para no tener que pedírselo al noble. Además, crea un montón de papeleo, eso conocido como burocracia, para que cuando tengas que hacer algo, pedir permiso, siempre tengas que pasar por las manos del rey. Bueno, pues esto es un poco los cambios que hubo en la Edad Moderna como introducción. ¿Por qué digo como introducción? Bueno, pues porque vamos a ver esos humanistas, quiénes eran, esos nuevos pensadores, qué pensaban. Ojo, que ya os he hecho una introducción de qué pensaban, no me digáis que no lo sabéis ya. Y vamos a ver también la aliada religiosa
que provocó Lutero. Madre mía, Lutero la lió, la lió. Bueno, pues los humanistas más importantes en este cambio de época van a ser los siguientes. En primer lugar, vamos a destacar a Petrarca, un reconocido poeta y uno de los primeros humanistas, eso dicen, ¿eh? El otro sería Erasmo de Rotterdam, un clérigo que pidió una dispensa papal, un permiso para ir de universidad en universidad para dar clases. De hecho, la beca Erasmus actual se conoce así porque viene del nombre de Erasmo, Erasmus, Erasmo, y luego dices que la historia es cosa del pasado. Si es que no te enteras. Bueno, luego otro humanista importante pues sería Tomás Moro, que hizo el modelo ideal utópico de ciudad, obra conocida como Utopía. También tenemos a Maquiavelo con El Príncipe, el modelo ideal de gobernante, o también Vesalio, que fue el que elaboró una obra sobre anatomía humana. Bueno, como ves, son todo obras humanas, centrados en el ser humano, hablando sobre el modelo gobernante, sobre la ciudad. Yo aquí no veo nada religioso, para que veas que los humanistas estaban muy centrados en el humano. Bueno, si es que humanista, humano, ¿no? Seguro que alguno no lo había pensado. Bueno, y entre las cosas que pensaban, pues que el ser humano debía educarse para que la sociedad pudiera progresar, que había que traducir todas las obras de la antigüedad a lenguas vernáculas, es decir, las que se hablaban en la época, para que todo el mundo pudiese entenderlo, que la sociedad era un poco desigual por aquello que había privilegiados y no privilegiados y que eso había que cambiarlo, si es que eran unos adelantados a su tiempo. Bueno, y le daban mucha credibilidad a la ciencia como una forma de superar esas cosas que sueles decir porque te han dicho otros. Pues el humanismo provocó un pensamiento crítico que hizo que uno de los frailes que había en Alemania, conocido como Martín Lutero, la liara. ¿Y por qué la lió? Porque este no criticaba los lujos, la riqueza de la Iglesia, que no estaba ayudando a la Iglesia a los demás. Esto lo hizo Erasmo, pero no, Lutero fue más allá y empezó a meterse con la doctrina católica. Oye, ¿qué es la doctrina católica? A ver, pues los principios básicos del catolicismo. Pues por ejemplo, que la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Imagínate que dices que eso es una tontería. Pues no estás diciendo que la Iglesia se está comportando mal con la gente, estás diciendo que la Iglesia y su religión no tienen sentido. Bueno, pues Martín Lutero hizo eso, hizo una crítica sobre la fe, hizo una crítica sobre el sacerdocio, diciendo que todo el mundo podía ser sacerdote sin necesidad de nombrarse sacerdote, y dijo que el Papa no tenía que existir porque todos éramos iguales. Bueno, también dijo que las imágenes en los templos no tenían sentido y que debían quitarse todo tipo de pinturas. Bueno, es que Martín Lutero fue un hater, ya lo estáis viendo. Por algo se llama religión protestante, si es que no paraba de quejarse. Y a este Martín Lutero le siguió bastante gente. Uno de ellos fue Juan Calvino. Ojo, que esto no tiene nada que ver con ser calvo. Espera, que voy a ver aquí, que me voy a caer por las escaleras. Juan Calvino tuvo mucho éxito en Suiza, también en Países Bajos, y también tuvo mucho éxito... Madre mía, que me caigo. Y también tuvo mucho éxito en Inglaterra Enrique VIII. Sí, el mismísimo rey que, como no se podía separar de Catalina Aragón y se enemistó con el Papa, pues creó su propia religión conocida como anglicanismo. Bueno, pues ya veis, aquí cada uno se hizo con una religión diferente, eso provocó mucha inestabilidad. De hecho, las llamadas guerras de religión ocurren en esta época entre protestantes, católicos, todo mal. Y claro, la Iglesia tuvo que dar una respuesta. La respuesta de la Iglesia a la Reforma protestante se denomina contrarreforma. Otra vez lógica aplastante, si la Reforma es protestante, la contrarreforma será católica. Fue en el Concilio de Trento donde la Iglesia católica hizo una defensa a esa doctrina que había negado a Lutero, pero ojo, que también hizo crítica. Como vosotros, cuando os castigan, pues hay que hacer crítica. Bueno, pues la Iglesia Católica dijo que era verdad que los sacerdotes se estaban extralimitando, que no era normal que se fueran por ir de viaje, que estaban despilfarrando mucho dinero, y como el humanista y sabio Erasmo de Rotterdam decía, pues había que dar más ejemplo en vez de tanto postureo. En este Concilio de Trento, por lo tanto, se toman muchas decisiones importantes, que yo suelo dividir en dos áreas. Una sería el área de cosas que estamos haciendo mal y que hay que cambiar, es decir, cosas de comportamiento de los curas, de los sacerdotes y de la organización eclesiástica, y otro área sería las cosas que no vamos a cambiar porque las estamos haciendo bien. O sea que ojo, que en el examen os equivocáis siempre. En el Concilio de Trento hay unas cosas que se cambian porque se están haciendo mal, pero hay otras cosas que no se cambian. ¿Qué no se va a cambiar? Bueno, pues que los sacerdotes se tienen que ordenar, que los sacramentos son 7, que la importancia de los santos y de la Virgen es fundamental. Bueno, es que Lutero decía que no tenía que haber santos. Pero bueno, que hay un gato ahí.
Míralo. En fin, ya habéis visto cuánto drama, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que me estás diciendo que quieres que te explique también lo de la imprenta? Bueno, lo de la imprenta fue una movida, porque imagínate qué harías hoy en día sin internet. Pues lo mismo te hubiera dicho un humanista en la época, y es que la imprenta fue el principal motor de difusión de las ideas humanistas, bueno, de todas las ideas. Imagínate cuánto tiempo se tardaba en hacer un libro, es decir, ponle una semana, y con la imprenta en un día podías imprimir un libro. Es decir, que si en un mes tú hacías un libro y ahí se quedaba en la biblioteca, en la imprenta podrías hacer 100, 200, 300 libros sin tanto trabajo y sin tantos errores. Imagínate, claro, estaba ahí el monje escribiendo, se equivocaba en una letra, pues no iba a tirar todo el libro. En la imprenta tú te asegurabas que las planchas metálicas estaban bien y empezabas ahí a imprimir libros como si no hubiera un mañana. Esto provocó que el pensamiento de todos estos humanistas se difundiera súper rápido y toda Europa se contagiara pues de este interés por el hombre, del gusto por lo griego y lo romano, del método científico, de la razón, de la búsqueda de libertad de la sociedad. Vamos, que la imprenta era el Instagram y el TikTok de la época. En fin, espero que ya sepas los cambios que hicieron al mundo pasar de la Edad Media a la Edad Moderna. El descubrimiento de América, la invención de la imprenta, la caída de Constantinopla, este surgimiento del humanismo con su movimiento artístico paralelo que se denomina Renacimiento, el surgimiento de la burguesía y de la monarquía autoritaria. De hecho, te dejo aquí un vídeo sobre los Austrias, gran ejemplo de monarquía autoritaria, y ese enfrentamiento de la Iglesia contra el protestantismo. Por cierto, no olvidéis seguirme en Instagram, en TikTok, en YouTube y esperar al siguiente vídeo, que se vienen cosas muy guapas. ¡Hasta luego!